Nos filmamos o producimos películas para vernos a nosotros mismos, para mostrarnos y para aprender de nosotros, y como un ejercicio digamos, de espejo, para no quedarnos ciegos. Hoy en día, con los medios audiovisuales, si vos no te autoejercés eso de filmarse, que no es la selfie tampoco, pero si no te ejercés eso, te quedás ciego. Ya nadie te viene a ver, o vienen y te ven como un país de safari, donde hay un lugar hermoso, con arquitectura colonial, muy bonito, digamos, y viene Discovery y te ve de esa manera. Bueno, no, es el momento de ejercer nuestra mirada hacia nosotros mismos, y si la ven afuera, mejor, digo, es otro plan y es otro rollo. La ley de servicios de comunicación audiovisual fue, digamos, como un primer marco en el cual se puede hacer todo. Es como un marco teórico, fue como la ley de cine. Cuando votamos la ley de cine en el 95, era genial. Y como todo, con la ley del cine y con la ley de servicios de comunicación audiovisual, puedes hacer algo buenísimo y algo malísimo también. Con la ley de cine tuvimos a un Marvis, ¿entendés? Y una serie de producciones audiovisuales que vos decís, ¿esto es lo que queríamos fomentar? No, no era eso, muchachos. O sea, pero bueno, estaban regidas por la misma ley, o sea, la misma ley que era un paraguas, es una panacea digamos que en pocos países hay leyes tan beneficiosas para la actividad cinematográfica como en Argentina. Vuelvo a decir, la ley de servicios de comunicación audiovisual es igual de buena, de buenísima, y puede llegar a ser igual de mala. En ese sentido, me parece que se arrancó muy bien con el pie derecho, digamos, pensando en cómo articularla. Me parece que los programas de la televisión digital abierta, tanto terrestre como satelital, no tienen parangón, digamos, no tiene comparación en todo lo que llevamos en los 200 años de país. No ha existido nada parecido, y creo que todavía no le vemos la dimensión que puede llegar a tener. O sea, el hecho de federalizar la televisión pública, digital, por forma terrestre y en satélite, como un plan nacional, es una cosa única. O sea, es un modelo que no le podés pedir más. ¿Cómo llego yo a Sarmiento en Opus? Primero iba a hacer algo sobre la crisis del 2001. Corralito, los bancos y todo el asunto. No tenía idea de por dónde empezarlo, entonces dije, bueno, voy a filmar en San Juan. Bueno, ya está, decidido, voy a filmar en San Juan. Entonces, en ese momento yo caí con una cámara y unos amigos a filmar, y dije, bueno, tomo el tema de la educación, el paro de los docentes que reclamaban, ya no era ni siquiera aumento de sueldo, era paguen el sueldo, digamos, de cada mes. Y dije, bueno, tomo la educación y sigo a los maestros desde las escuelas o desde sus casas, las marchas, las movilizaciones, y iba por ahí el asunto. Y entre que empiezo a filmar a eso, digamos, ya caigo en un amigo mío, que es Miguel Sugo, que es violinista, es un profesor mío de violín, cuyo padre es un escultor muy famoso de San Juan, que es Miguel Sugo, padre. Y Miguel Sugo, padre, cuando fuimos a entrevistarlo, surgió algo que fue como una especie de revelación, así como una epifanía, digamos, que tuvo ahí la película. Vamos a hablar, porque él había hecho muchos bustos de Sarmiento, inclusive para otros países y todo, bustos y esculturas de Sarmiento. Entonces dije, bueno, vamos, y que hable algo de la figura de Sarmiento real, la figura de Sarmiento, ¿no? De la forma de Sarmiento. Y vamos a la casa y bueno, ya este hombre era muy mayor, y había días que estaba como más conectados y menos conectado, nos advirtió Miguel eso. Y cuando llegamos, bueno, estaba bastante, no sé si desconectado, pero conectado a otra red, era como otro mundo. Entonces empezó a hacer links entre
Primero porque él hablaba de Sarmiento, dice, cuando vos viniste a trabajar acá, ah, sí, en la época de Sarmiento. Él ya se incluyó a él en la época de Sarmiento. Entonces unía las cosas y hablaba de la fundación del país, de Perón, de Sarmiento. Pues dije, bueno, obviamente ya si surgí de esa manera, que era una manera entre comedia y tragedia a la vez, digamos, porque Miguel Sugo era como una especie de oráculo que nos hablaba de un país que nosotros ya no lo veíamos o no estábamos, o quizá estábamos en él, pero no podíamos conectarlo. Y llegué, digamos, desde una especie de representación como más popular y de una afición de los sanjuaninos que tienen por las caritas de Sarmiento. Hacen caras de Sarmiento en todas las escuelas, en las instituciones, en las uniones vecinales. No sé si seguirán quedando, pero cuando yo era chico era farmacia, Sarmiento, ferretería, Sarmiento, pinturería, Sarmiento, mercería, Sarmiento. O sea, era como el primer nombre que se te tenía que ocurrir era Sarmiento, digamos. Y después era, digamos, ¿qué tenías que tener? Una carita de Sarmiento, que era como una especie como de Gauchito Gil, o más o menos, o sea, como una especie de memoria popular. Un poco la visión que yo tengo de Sarmiento es esa, es la de Martínez Estrada, digamos, que hace su biografía y su tesis sobre país. Y es la visión, ni siquiera es una persona que ya no se sabe, digamos, no tiene sentido para mí hacer un estudio ni siquiera profundo histórico, que toda la gente haga, o que tenga un conocimiento histórico o real o cabal de lo que eran las ideas o no de Sarmiento reales respecto a la política exterior, a la Europa, a los Estados Unidos, a la América, a los pueblos aborígenes o nada, digamos, a la economía, sino es básicamente que Sarmiento utilizó, viste lo que te decía, ese mecanismo, digamos, todo lo que hizo bastantes cosas, digamos, pero las hizo fundiendo su cuerpo y su personalidad al país. O sea, sus libros hablan de la historia argentina, pero la historia argentina está atravesada por su biografía, o sea, es todo a través de su biografía, y no es por vanidad, digamos. Él hace eso, digamos, cuando habla de San Martín, habla de cuando él tenía 6 años y los granaderos, a 6, 7 cuadras de su casa, entrenaban para cruzar a Chile y tener la batalla de Chacabuco. En realidad, bueno, la columna que cruza acá no es la que va a Chacabuco, es la de Comandante Cabot, que va a La Serena, digo, pero él ya desde las guerras patrias, él ya está metido ahí, se mete adentro. Entonces el país es como su cuerpo, su biografía. No lo aprende, porque Sarmiento fue autodidacta, entonces no lo aprende en ningún lugar. Entonces cualquier cosa que aprende es una cosa que está aprendiendo él, y para él, por extensión, Martínez Estrada lo dice mejor, lo está construyendo en el país. O sea, él aprende a leer y después enseña a leer en todo el país, digamos, y genera, digamos, las leyes de educación primaria y las escuelas de la misma manera en que él lo aprendió a hacer. Entonces, y funde país con persona. Y si te pones a pensar, digamos, tampoco está tan mal hacer eso. Digamos, obviamente que si después, como toda persona, digamos, tenía sus enormes contradicciones, y claro, después no lo podés hacer, porque un país tiene que ser una cosa mayor a una persona. Entonces hay lugares por donde no le podés entrar a Sarmiento, digamos. Ideas que te resultan tremendamente chocantes y ofensivas, y otras que te parecen geniales y te parecen, digamos, ¿por qué seguimos después de 200 años, seguimos en la misma? Y bueno, porque justamente un país es una cosa que no se construye y se deja terminado, no se inaugura, digamos, no hay inauguraciones. En algún momento lo tenés y lo tenés que usar y lo tenés que seguir usando, y me parece que quizá un poco, digamos, terminando así, parafraseando a Borges, digamos, cuando habla de Sarmiento, es como que, viste, pone la imagen de que todo argentino se levanta y tiene 2 opciones: el elogio o la injuria a Sarmiento. No te queda otra, digamos. Incluso puede ser la misma persona que se levanta y le pagás a Sarmiento con el jornal de injurias, digamos, por todo lo desastre que hizo, o con elogios por todo lo bueno que hizo.
pero indefectiblemente la encrucijada de civilización o barbarie, lo pongas donde pongas vos, ese eje. Pero ese eje lo tenés, digamos, y lo ejercés. Como tesis de país, no está tan mal, digamos.